Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo webinar desarrollado por el equipo de Customer Success de Latinoamérica. Mi nombre es Rubén Soto, soy arquitecto y estoy a cargo de los servicios profesionales de Graphisoft Latam, el cual está enfocado a todos sus clientes que quieran mejorar sus procesos y conocimientos en el uso de BIM junto con ArchiCAD. En esta oportunidad me toca hablar de un proceso que es muy hablado por muchos usuarios, pero que pocos tienen un poco el valor de poder desarrollarlos, ya sea por la complejidad de su entendimiento o bien porque muchas veces debemos dejar el proceso de diseño un poco de lado y brindar más tiempo en pensar cómo podremos obtener los resultados deseados en cuanto al manejo y la obtención de la información de las entidades. Lo que hace este proceso, lo que es la creación de expresiones, tenga un real valor, es que no solo brinda un aumento en el número de parámetros de propiedades que podemos crear, sino más bien es el número de funciones disponibles que pueden ejecutarse para dar los resultados deseados. Atención, este webinar no tiene como objetivo enseñar a cómo utilizar estos parámetros, sino que está enfocado a mostrar y sugerir tres potenciales expresiones creadas y compartidas por algunos de nuestros usuarios en Latinoamérica para que ustedes puedan crear, complementar o copiar estos procesos y así aplicarlos en sus flujos de trabajo cotidianos. Si requieren o necesitan una formación más enfocada, los invitamos a que nos escriban a contact.cl@graphisoft.com para solicitar un curso o asesorías para ustedes y su organización. Dicho esto, entonces, vamos a ver algunos de estos procesos. Para nuestro webinar, vamos a ver entonces esta tabla de puntos. En realidad vamos a hacer un pequeño repaso en cuanto a la ubicación, creación de una propiedad, operadores y funciones, mensajes y texto, inserción de la expresión, para luego ver directamente tres ejemplos prácticos de nuestros clientes y luego hacer una ronda de preguntas y hacer el cierre de nuestro webinar. Las expresiones se ubican en ArchiCAD. ¿En dónde? Bueno, desde la ventana Opciones, Administrador de propiedades. Desde ahí veremos todas las propiedades generadas por el programa o por nosotros. Solo debemos hacer clic en la opción de Nueva. A continuación, podremos determinar el nombre de la nueva propiedad a realizar o bien podríamos generar un grupo en donde se alojarán un conjunto de propiedades relacionadas bajo un mismo fin. La organización y el orden siempre es importante al momento de gestionar la información en BIM. Por ejemplo, para este webinar, como ustedes van a poder ver, vamos a crear un grupo llamado GSLAT-webinar, en el cual guardaremos las propiedades que veremos más adelante. Las propiedades generadas se pueden reorganizar dentro del grupo de propiedades. Esto es a través de seleccionar la propiedad y luego arrastrarla con el botón izquierdo del mouse. Siempre es recomendable dentro de una nueva propiedad indicar el contenido o en este caso también el objetivo de esta. Es siempre bien pensado que el archivo lo va a poder utilizar algún colaborador o bien para recordarnos para qué fue hecha esta propiedad. Al momento de crear una nueva propiedad, el usuario podrá determinar el tipo de dato a utilizar. Estos parámetros permiten que el valor generado sea considerado como datos de texto o datos de número, o incluso datos de medición. Además de especificar estos datos, existen tres tipos de valores de la propiedad que se deben considerar: indefinido, valor y expresión. Si nos adentramos directamente al editor de expresiones, podemos ver que existen dos elementos denominados, llamados operadores y funciones. Estos elementos serán muy familiares, especialmente para aquellos usuarios que están acostumbrados a la programación de hojas de cálculo, como por ejemplo en Excel. Estas funciones y operaciones se encuentran organizadas por grupo. Por ejemplo, si vamos al grupo constantes, verán los valores como verdadero, falso o incluso el valor de pi. En el grupo operadores contienen todos los valores destinados a operaciones matemáticas que se van a ejecutar directamente desde las expresiones. En la función de funciones lógicas se encuentran los valores para generar operaciones como si, if, u o, or. En las funciones matemáticas se encuentran aquellos valores que permiten el cálculo más complejo dentro de este tipo de operaciones.
Las funciones trigonométricas permiten otro tipo de operaciones en relación a cálculos y funciones como seno, coseno o cotangente. Las funciones de estadística permitirán obtener valores medios, máximos o mínimos de un grupo de valores. Las opciones de edición de texto permiten la variación de cadenas generadas dentro de las mismas expresiones o datos. Por último, por otro lado, también se encuentran las unidades de datos, las cuales permiten visualizar las unidades de acuerdo a longitud, área y volumen y ángulos. Si dejamos el puntero del ratón en una de las funciones, aparecerá un mensaje, el cual indicará para qué sirve y cómo poder aplicarla. Lo que es importante es destacar que en la sección de ejemplo aparecerá la sintaxis de la expresión a utilizar. En algunos casos habrá un campo que se encuentra entre paréntesis, que cubrirá algún parámetro que contiene un texto y un número, por ejemplo, texto 2. Esto indica que se debe rellenar este parámetro con datos o bien alguna parte de la función es opcional, por lo cual se podría agregar o simplemente quitar. Estas expresiones se agregan al editor, simplemente haciendo clic en el botón de añadir o haciendo doble clic en ellas. Los operadores siempre estarán en mayúsculas para poder diferenciarlas de los datos que vayamos agregando poco a poco. Una buena forma de utilizar y optimizar el tiempo de la inserción de datos es, por ejemplo, seleccionar el campo de información de la expresión, por ejemplo, texto 1, y reemplazarlo por el dato proveniente desde parámetros y propiedades. Sin embargo, en algunos casos se pueden agregar o sobreescribir el parámetro deseado de manera directa desde nuestro teclado. Por ejemplo, agregar un número o un guión que separe el texto, o bien algún número que cuente la cantidad de caracteres, o incluso alguna palabra o acrónimo necesario para poder complementar, en este caso, la expresión. Entendiendo un poco la manera en cómo desarrollar estas expresiones, vamos a ir entonces a los ejemplos prácticos que vamos a presentar a continuación. Veremos tres ejemplos: identificación de ID, validación de elementos y unificación de campos de datos. De esta manera vamos a poder tener un espectro mayor al momento de crear o generar expresiones. En este caso, veremos cómo el poder de las expresiones apoyan a nuestros clientes en un proceso de estandarización más allá de la sobreescritura de los IDs de los elementos. Vamos al archivo. Muchas veces para identificar elementos como por ejemplo puertas, muros de tabiquería, etc., hacemos lo siguiente: sobreescribir sus propios IDs de elementos. En este caso, utilizaremos un listado previamente generado y comenzaremos a sobreescribir manualmente los IDs de estos elementos para ir nombrándolos uno a uno. Sencillamente es un trabajo arduo y de mucho esfuerzo, y puede que se generen errores no forzados, como por ejemplo que un ID sobrescrito no corresponda a la entidad de manera correcta, o bien que el espesor asignado no sea coincidente con el grosor real del elemento. Por ejemplo, en estos casos que estoy haciendo ahora. Para esto utilizaremos dos expresiones que nos ayudarán en este proceso. La primera es la creación, o mejor dicho, el reemplazo del ID del elemento. Así que iremos al administrador de propiedades para crear esta nueva condición y a continuación iremos al grupo de propiedades creado y luego haremos clic en nueva propiedad. Este nuevo parámetro lo identificaremos como ID de muro. Una vez que está creado, debemos seleccionar la opción de expresiones, que sea en este caso tipo de datos, para que en la fórmula de la expresión busquemos la opción que tiene ArchiCAD para reemplazar en este caso la palabra del ID muro. Así que buscaremos la función de reemplazar en cadena o replace, ubicada en el apartado de edición de texto, y haremos doble clic en ella. Dentro de la expresión, como ustedes pueden ver, indicaremos que busque la palabra, en este caso muro, la cual, si vemos en el ID del elemento, esta se va a encontrar en la ubicación número 1 de la cadena, o en este caso, el texto. La palabra muro por sí consta de 4 letras, las cuales el programa identificará. Diremos en este caso que sean 4 letras y a continuación las reemplazará por el acrónimo TAB o tabiquería. Lo que sí,
Todas las expresiones deben estar disponibles para las entidades a las cuales fueron creadas, por lo que en disponibilidad de clasificaciones deberemos elegir el sistema de clasificación correspondiente a la entidad. Así que en la opción de personalizado deberemos seleccionar los campos de clasificación correspondiente a muro y muro sólido. Una vez que ya esté listo, volvemos entonces y daremos clic en OK. Ahora, si volvemos al listado de cuantificación, vamos a poder llamar esta nueva propiedad y verificar que tome o bien reconozca de manera correcta esta función. Para esto, buscaremos el parámetro creado en propiedades. Así que iremos a añadir el campo y en este caso buscaremos el grupo gslat-webinar y luego seleccionaremos la expresión creada como idmuro. Una vez que agreguemos este nuevo campo de información al listado, podemos ver que las entidades clasificadas como muro y muro sólido ya tienen esta condición aplicada. Si quisiéramos que la clasificación, por ejemplo, de muro divisorio se incluya dentro de la expresión, simplemente debemos volver a la expresión creada e incorporarla desde la opción de disponibilidad de clasificación. Desde ahí, la propiedad creada, o sea, tenemos que tomar esta propiedad y setearla desde ahí. De esta manera, al incorporarla, ya se encuentra dentro de este parámetro idmuro. A continuación, lo que haremos es generar la propiedad de ancho de tabiquería. El motivo de esta propiedad es porque, como no podemos llamar el ancho del elemento de una manera directa, debemos transformar el ancho del elemento a una unidad de texto. Ahora, en el generador de expresiones, buscaremos la función de conversión de datos o convertir unidad en cadena, o strcalUnit, la cual permitirá que reemplace el parámetro de ancho, que es considerado como una unidad de dimensión dentro del listado de cuantificación, y pase ahora a ser considerada como una cadena de texto. De esta manera, buscamos el parámetro de ancho y simplemente lo reemplazamos por la función. Recuerden, punto importante, siempre ver la disponibilidad de la expresión que acaben de crear. De esta manera nos aseguraremos de que la función o la expresión vaya a aplicarse directamente a los sistemas clasificados, en este caso seleccionados. Muro sólido, muro divisorio. Ahora, volviendo al listado, añadiremos para verificar el resultado del nuevo parámetro. Así que vamos ahí, a añadir campos, y buscamos en este caso la propiedad. Doble clic y ahora hacemos clic en OK. Y ahí está. Ya tenemos ambas informaciones listas, por lo que una vez creadas las opciones de datos, lo que haremos es ahora generar la expresión final, que es la fusión de estas dos expresiones. Para esto, crearemos nuevamente una nueva propiedad, la cual se llamará 01 y de tabiquería. La idea de este nuevo parámetro es que concatenará o fusionará o unirá ambas propiedades, id de muro y ancho de tabiquerías, y las tomará como una. Así que iremos a la edición de texto y pondremos la función de concatenar, o en este caso la función de concat. Luego vamos a reemplazar los datos de texto 1 con la propiedad id de muro y texto 2 con ancho de tabiquerías. Así que tomaremos la propiedad de concatenar y en este caso, como les dije, el texto 1 será reemplazado por las propiedades que acabamos de crear. Vamos a parámetros y en este caso buscamos la propiedad. Eso sí, para un mejor acabado o terminación, colocaremos un guión de separación entre ambas propiedades. Cuando son textos que no vienen directamente de parámetros o propiedades, la opción de entre comillas es necesaria. Luego vamos a buscar el otro parámetro y lo vamos a añadir y una vez que ya esté listo vamos a decir clic en OK.
Si la función nos da un resultado deseado, siempre deberán verificar qué es lo que está incorrecto. Recuerden, en estos casos, la prueba y el error constante es necesario para generar un buen resultado. En caso de que alguna expresión no funcione, siempre habrá un aviso que indicará, en este caso, en que estaría fallando la expresión. Y finalmente, lo que haremos es quitar las dos opciones del listado, que en este caso vamos a fusionar, y vamos a agregar la nueva propiedad, en este caso creada. Y ahí está. De esta manera, la expresión ya se encuentra lista y ahora sí tenemos un ID más acorde sin la necesidad de cambiar estos parámetros uno a uno. En este caso, en la mayoría de las veces, modificar o mantener el ID de los elementos es necesario. Mantener un ID equivocado, por ejemplo, de una puerta, puede producir un sinnúmero de errores. Un elemento que no corresponde ni a su ancho ni a su altura no puede generar un gran dolor de cabeza o incluso un sobregasto dentro de nuestro proyecto. Por lo cual, la verificación y la revalidación de las entidades es necesaria ahora en todo momento. Vamos a ver nuevamente el archivo. En el listado generado para este ejemplo, y lo vamos a abrir, vamos a poder ver los diferentes IDs correspondientes a las puertas. Aquí podemos ver las puertas como P02, PC01 o PC02 y así sucesivamente. Cada elemento posee una cantidad, orientación y alturas y anchos determinados. En el administrador de propiedades ahora generaremos la propiedad verificación de puertas, la cual nos ayudará a determinar si las puertas corresponden al ID determinado por el usuario. Así que utilizaremos su utilidad. Siempre es recomendado escribir para qué vamos a utilizar en este caso la expresión. Una vez que terminemos de escribirla, y ya esté todo en este caso correcto, vamos a ir a la expresión y buscaremos ahora la función que nos apoye para la verificación. La condición en este caso sería una condición lógica si o if, que se encuentra dentro de las funciones lógicas. Esta será nuestra aliada para esta oportunidad, ya que esta función nos ayudará al momento de indicar si una condición cumple ciertos parámetros. Si la condición cumple estos requisitos, será considerado como un resultado positivo o verdadero. Sin embargo, si esta condición no los cumple, arrojará un resultado de tipo negativo o bien falso. Ahora vamos a agregar otro parámetro, el de y o and, para que podamos aumentar dentro de la expresión una mayor cantidad de parámetros a evaluar. Ahora vamos a dar las indicaciones. El ID del elemento a evaluar lo determinaremos a que sea igual al ID de, entre comillas, PC02. ¿Por qué digo entre comillas? Porque es un texto. A continuación, borraremos el resto para generar más datos y no enredarnos. Y luego tomaremos los parámetros que estaban en el listado. ¿Lo recuerdan? Bueno, si no, vamos a dar este pequeño repaso. Estos son los parámetros a utilizar. Ancho de la abertura nominal y altura de la abertura nominal. Ahora volvamos a la expresión. Ahora, nuevamente en la expresión iremos a parámetros y propiedades y buscaremos precisamente estos datos que vimos en el listado. Fíjense bien que los datos correspondan a la información que requieren, pues de lo contrario la expresión posiblemente falle y no sea válida y arroje la expresión de falso o error al momento de finalizar el proceso. A continuación, escribiremos el parámetro deseado y haremos doble clic para incorporarlo. Para el ancho, en este caso, diremos que el valor sea igual a 0,95. Como se dieron cuenta, si vamos a las opciones de unidades, podremos buscar la unidad de metros. Luego vamos por el otro valor, que en este caso va a ser el alto nominal. En la medida en que vayamos agregando mayor información en el buscador, más seguro y más asertivo sería la búsqueda en este caso para el parámetro. Al encontrar el parámetro, haremos también doble clic en él y ahora indicaremos su condición que debe cumplirse. En este caso, que la altura o el factor sea igual a 2,10 metros. Si esta condición cumple o si es verdadera, entonces el resultado será igual a es una PC02. Esa es la condición del verdadero. De lo contrario, aquellas entidades de la puerta que no correspondan al valor
le asignaremos la propiedad, en este caso de, entre comillas, error. Una vez que ya tengamos la expresión creada, diremos OK. Y a continuación, nuevamente, vamos a hacer clic en OK. Y ahora vamos al listado y vamos a agregar esta nueva propiedad. Agregamos la propiedad y en este caso decimos OK para que aparezca en el listado. Y como pueden ver, la expresión creada no se encuentra aplicada o genera en este caso un error de comprensión. La pregunta es ¿por qué? Recuerden, todas las expresiones que generemos tienen que estar asociadas al sistema de clasificación de ArchiCAD, que en este caso, ¿cuál es? Sí, son las clasificaciones de puertas. Así que vamos a ir nuevamente y en disponibilidad de clasificación agregamos en este caso el sistema de clasificación del elemento que corresponde. En este caso, puerta. Una vez que ya lo asignamos, volvemos de nuevo a chequear la expresión, decimos OK, y ahora la expresión se encuentra funcionando. Aquellos elementos que no sean PC02 indicarán que es error, y aquellos que sí cumplan estas condiciones serán consideradas como es una PC02. Si queremos agregar más parámetros, debemos volver al administrador de propiedades y generar un nuevo criterio. En este caso haremos clic en Añadir y escribiremos precisamente la misma rutina. Ahora sí, para este caso utilizaremos los criterios de P02, el cual tiene como valores de ancho nominal 2 metros 40 y su altura nominal sería de 2 metros 10. Recuerden agregar el factor de error al momento de terminar la expresión como un valor de indicar que sería un parámetro falso y luego cerraríamos la expresión. Así que vamos a buscar en este caso los parámetros, como en este caso el ID del elemento, que sea en este caso igual a PC-02. Y luego también añadiremos los otros factores que me digan que cumple esta función. Al momento de tener dos o más expresiones ya creadas y su clasificación determinada, solamente nos falta hacer clic en OK. Ahora revisamos. La razón de por qué no está funcionando ahora esta expresión es bastante simple. Como es una expresión basada en el parámetro de if o si, al momento de cumplir la primera expresión como un dato verdadero, todas aquellas expresiones que vienen a continuación se detendrán. Es decir, por ejemplo, si tengo tres expresiones denominadas A, B y C, si la primera expresión A no funciona, pasará a B. Y si esta función es válida o verdadera, la función C será inválida y no continuará el proceso. Para esto, la segunda expresión creada tiene que ser anidada dentro de la primera expresión. Por ende, vamos a copiar y vamos a pegar esta segunda expresión. Así que, al ingresar nuevamente a la primera expresión, lo único que haremos es borrar el factor de error. Y desde ahí pegaremos la segunda expresión. Luego cerraremos con un segundo paréntesis porque si se dan cuenta muestra que hay un error de sintaxis, lo cual me indica que, claro, hay más opciones y más verificaciones, por ende hay que cerrar la función. Y luego, cuando estemos listos, haremos clic en OK. Y ahora sí, de esta manera podemos verificar si la puerta cumple con los estándares establecidos. Al momento de generar un listado de área, podemos ver que ciertos parámetros o campos no se pueden entrelazar entre sí. Por ejemplo, las áreas de muro y de losas. Si bien generalmente pueden consolidarse en un campo común que es área genérica, no sabemos si estos datos son idóneos a utilizar. Si agregamos por otro lado los parámetros de áreas de superficies de los respectivos elementos, estos serían datos a utilizar y de manera correcta. Sin embargo, estos datos son dispuestos de manera diferente, por ejemplo en una columna A o en una columna B. Si bien estos datos son aceptables en procesos de prediseño, para un proceso más formal no podríamos presentarlo de esta manera, por lo cual deberíamos unificarlos.
Así que volvamos al archivo. En este caso, vamos a tomar este mismo ejemplo que acabo de indicar. Como pueden ver dentro del listado, las áreas se encuentran en tres celdas diferentes. Área, área de la superficie de muros, ahí está, y área de la superficie de forjado. Cada resultado es diferente y confuso al momento de poder mostrarlo, por ejemplo para una reunión de coordinación, por lo que debemos consolidar esta información en una sola celda. Para poder consolidar los campos de una sola ubicación, vamos a ir nuevamente a las expresiones y lo que haremos es crear la expresión campos de datos. En los ejemplos anteriores, los tipos de datos eran de tipo cadena, que se interpreta como tipo de textos. Pero en este caso, tomaremos los datos de tipo de área de la superficie, que es la unidad de los datos que aparecen en el listado. Así que volvemos nuevamente a escribir cuál es la función. Si bien contamos con funciones y mediciones que nos apoyarán en muchas ocasiones, la verdad es más sencillo que esto. Solo debemos entender la problemática, la cual es tomar dos datos diferentes y que se agreguen en un nuevo campo de información unidos. Por ende, la solución es agregar los campos de área de superficie de la cara exterior del muro y área de la superficie superior del forjado de manera independiente uno a uno. Por lo que solamente haremos clic en una y añadiremos de manera independiente la otra. Así que buscaremos en este caso los parámetros indicados. Ahí sí. Y ahora hacemos doble clic en él y lo añadimos. Ahí está. Lo que sí, nunca olviden disponer esta propiedad a las entidades de clasificación vinculadas, las cuales son, en este caso, muros y forjados. Así que vamos a seleccionarlos. Cuando ya las tengan, en este caso, por ejemplo, ya colocamos muros y muros sólidos, y en este caso forjados, diremos clic en OK y a continuación nuevamente en OK. Ahora volvemos al listado y nuevamente buscaremos la nueva propiedad creada. Hacemos clic en OK y ahí está la información debidamente organizada. Como pueden ver, la utilización de los sistemas de expresiones llevan al usuario de ArchiCAD a potenciar aún más sus proyectos. Si quieren saber más de este flujo de trabajo o de alguna herramienta, los invitamos a que visiten la página del portal Learn de Graphisoft. Ahí podrán encontrar una serie de entrenamientos, documentación y certificaciones disponibles para todos. Solo se requiere de un Graphisoft ID. Les agradezco enormemente su tiempo y muchas gracias por haber participado en este webinar. Espero que haya sido de su interés y nos veremos prontamente en otra oportunidad con otro interesante tema de Graphisoft. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde y adiós.